Queridos amigos, estamos iniciando con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 4 y hoy queremos subrayar el versículo 4. Comienza este capítulo, el tema principal después será el encuentro de Jesús con la samaritana. Primero una introducción. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Nuestro versículo 4 dice, tenía que atravesar Samaria. Eso es lo que nos dice. Tenía que atravesar, tenía que pasar por Samaria. El contexto bíblico aquí nos presenta la necesidad teológica, queridos amigos, en realidad una necesidad teológica, no una necesidad geográfica. O sea, aquí no es tanto decirnos que tiene que atravesar geográficamente la Samaria, sino que nos quiere mostrar posteriormente un sentido teológico. ¿Qué querrá decir esto de que va a atravesar la Samaria? Tenía que, el hecho de tenía que, esa expresión tenía que, eso se traduce en griego con la partícula dei se dice en griego, que en Juan señala una voluntad divina más que conveniencia humana. La partícula dei en griego es más bien una voluntad divina, tenía que, debía. Entonces se entiende como una voluntad de Dios, se entiende como un deseo de Dios. Peñan de ella es allá, si Dios lo quiere, y la gente, si Dios lo quiere. Entonces, ojotas en Galilea, lleva, y si Dios quiere, va a pasar por Samaria. Upeala, ñandela ya trausi, ponatamo co expresión co. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que el aspecto exegético es demasiado importante, pero desde un estudio profundo, ¿verdad? Porque la partícula dei está significando voluntad divina, voluntad de Dios, voluntad trascendente, trascendental, que viene desde arriba. Añandego ya le coe con a expresión con añandego ya me voy a ir a Coronel Oviedo, ya en Valladolid, hasta Coronel Oviedo. Y si Dios quiere, voy a pasar por Cacupé, voluntad divina. O pasar por otro lugar también, no hace falta que sea Cacupé, por el santuario. Si Dios quiere, voy a pasar por tu casa, que está, no sé, en Eusebio Ayala, o que está por ahí, por el camino, ¿entendiste? Entonces, con ambas con ala, ya entendés, partícula dei en griego significa o te da a entender la voluntad divina que proviene de Dios. Es un deseo y es una voluntad que proviene desde lo alto. Entonces no es una voluntad divina, una voluntad humana o una cuestión geográfica. Aquí no hay ese deseo, ¿verdad?, del autor sagrado, sino que aquí te está queriendo decir algo más, ¿verdad? Yande Yara o Ina Bebe o Predicágena o Bautizágena está allá en el sur, está hacia Judea, está bautizando, son sus discípulos en realidad los que bautizan, dice haga o llegues a Galilea, otro J norte, otro. Si vamos a hablar geográficamente, ya Saman por Samaria, ya es lleva. Pero aquí utiliza la expresión dei, que en griego quiere decir si Dios quiere, o Asamante Ana lleva Asata Perubia, lleva Asata. Peñan de Yara y Potano, entonces Asata Hina Perubia, Asata Hina Perubia. Bueno, entonces aquí no era el camino más corto ni el más seguro, ¿se dan cuenta? Ir por Samaria, porque en realidad el camino más seguro sería ir por el costado del río Jordán, hasta Galilea, incluso hasta llegar a donde Jesús también vivía, que era Cafarnaún, y desde ahí incluso podría después desviar un poco, antes tal vez podría ir hacia Nazaret, en fin, Mobá el Oseina. Pero, sin embargo, él toma este camino de Samaria, que no es, como decíamos, el más seguro, no es el más seguro. ¿Se acuerdan? Incluso el samaritano, el buen samaritano, esos caminos eran mucho más peligrosos. ¿Por qué? Porque hay así colinas,
puede haber lugares donde los asaltantes se esconden, en las colinas, en las montañas de Samaria. Momburí lleva y de repente te salen y te asaltan, porque hay de todo. Chico bebe 10 años y voy a poner a un lugar con aire. Entonces, de Shai, ¿verdad? ¿Qué puede haber? De Shai, que hay allá detrás, porque hay una montaña, hay otra, hay una colina, etcétera. Y por el valle de repente te puede salir alguien, un asaltante, etcétera. Y entonces por eso no era el más seguro, pero sin embargo era el camino querido. En este caso, como decimos nosotros, era la voluntad de Dios, ya añade, la voluntad divina. Por eso el Dei, por eso se utiliza esta expresión. Ahora, en el trasfondo, aquí en hebreo se dice Jov. Jov es la obligación interior. Hay una obligación, pero una obligación que sale desde adentro, ¿verdad? Nosotros decimos también la obligación moral. Pese a lleva añandúa desde mi moralidad. Como yo me siento obligado, pero moralmente. No es una obligación externa, sino que es una obligación yo siento. Llego a Hana Perbe. Llego a Sana Perbe. A Cueva Sata saluda a mí la abuela. Jov, eso sería Jov en hebreo, ¿verdad? Y entonces, la obligación interior que me lleva por ese camino, el derech, que nosotros ya sabemos, derech que es un camino, pero un camino como proyecto. Ya hemos de el derech no es un camino que yo encuentro nomás, sino que es un camino revelador, un camino progresivo. O sea, yo conozco, yo miro. Yo puedo mirar también y puedo pensar, a ver, ¿cuál es el camino que voy a hasta Oviedo, ve? Moro viajata. Hasta Luker, viajata muy te, hacer San Bernardino, vean San muy te. Había a Cuba San Bernardino, ve muy te, otro de ti, ruta, y te hasta San Pedroso, ¿entiendes? O sea, ir mirando posibilidades, ¿entiendes? O si no, ay, na, pero veas, yo pillé a San muy te, a Cupé, veas a esa cabaña, ¿entendés? O sea, ese es un proyecto, o sea, algo delineado, para la Heisen de Avena, Derech. Jesús entonces se mueve por obediencia salvífica. Peñan de Yara y Ayupea lleva lo que le viene en esa obligación moral. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo tengo una misión que tengo que realizar. Obediencia salvífica. Tengo que pasar por Samaria. Y entonces anticipa un encuentro que romperá barreras étnicas, ¿se acuerdan? Religiosas y morales, porque ellos no se entendían con los samaritanos. Pero aquí es como decir, no, también hasta aprovechar a Sami, pero viste que hay un Dei, hay una voluntad divina. Allá el camino entonces, queridos amigos, en este camino, en este surcar y en este irme hacia mi destino, voy a aprovechar porque hay un camino de salvación. Aprovechata porque pea la voluntad divina o pean algo shañen buukuri ave peñan de yara pecherushen buuacupeana. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo también 4. Dice, tenía que atravesar Samaria. ¿Por qué así tan cortito? Tenía que atravesar Samaria. Porque aquí hay un derech, es decir, un camino proyectado. Aquí se utiliza el Dei, o Hasana, Guriupervi, voluntad divina, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí estamos mirando, decíamos, de un sentido bien teológico, de ahí un sentido geográfico, de ahí donde calculante, moro viajata porque perviene por ahí peaje, pero no, de ahí vea. Sino que aquí no hay una conveniencia humana, sino que hay una conveniencia teológica. Va
y porque aquí hay una misión que yo tengo que cumplir. Entonces aprovechata, hashahata verbi. Recordemos que históricamente judíos y samaritanos, digatuinio o mañao yoruba, yaguas baracaya, había una gran hostilidad entre los judíos y samaritanos. Entonces esto vino ya desde la división del reino. 931 a.C., ¿verdad? Con la división famosa entre Jeroboam y Roboam. Roboam era el hijo de Salomón, y Roboam era uno de los jefes, ¿verdad? Del tiempo de Salomón. Y cuando muere Salomón, antes de morir luego ya se le opone, entonces divide el reino cuando Roboam asume ese reino. Y entonces, después del exilio también, recuerden que en el 721 aquí hubo un problema grave porque Samaria fue devastada y son considerados ya aquí una mezcla, ya no son puros, con la presencia de los asirios, que prácticamente hizo un genocidio, ¿verdad?, en Samaria. Entonces, peariré, también los judíos vienen, hay una pelea con los samaritanos, no entendéis, y históricamente afirmar que Jesús tenía que, el Dei, pasar por allí desafía prácticas establecidas y anuncia una reconfiguración de fronteras. Ajana Berubi, pea la misión, peñan de Yara y Potasi, Dios quiere Ajana Berubi, porque arecuete y misión, ¿viste? Está reconfigurando una situación histórica. Pendicatuiva que umay acuera o yapo llevan dicatuyo mañana llorobare, porque doy cuasi o yo hewimba eve. Sin embargo, ahora el Dei, ¿verdad? El Hov, decíamos en hebreo, quiere decir Asana Berubi. Pealañan de Yara hoy me hago como misión. Entonces el Evangelio está preparando un gesto profético que es la salvación que no esquiva territorios que eran territorios enemigos, territorios heridos. Queridos amigos, qué interesante esto. Porque ñande tamba no hago ñande tambe. Porque hay muchas rivalidades y hay muchos problemas, ¿verdad? Por causa de muchas corrupciones, ¿verdad? Y entonces lo único que vamos haciendo, queridos amigos, es separando cada vez más, ¿verdad? Separamos a la gente, separamos ese amor por lo que es verdaderamente nuestro, lo que es verdaderamente patria. Porque patria quiere decir, la palabra patria viene de padre, ¿se entienden? Entonces nos volvemos apátridas, es decir, nos volvemos ya sin pensar en los valores y en las herencias que nos han dejado nuestros padres. La apatria, griego ve la A, la alfa es negación. Nos volvemos sin padres, nos volvemos sin valores, sin las herencias de las enseñanzas de nuestros padres. ¿Veis? El de apatria. Y patriota allá en Queridos amigos, esto es importante que sepamos. Yande con el problema, son problemas más bien de lenguaje. No entendéis en el lenguaje. Y entonces nos volvemos apátridas. Entonces cada uno ya por lo ya posea, porque nos volvemos ignorantes, ¿verdad? Entonces, un contexto cultural antropológico, mirado profundamente, Samaria era un territorio impuro culturalmente. Porque aquí había solamente pelea. Ustedes ya no son más puros, entonces son impuros. Ustedes ya no son el Israel verdadero, porque ustedes se mezclaron con otras razas. Entonces son impuros. Y en este sentido, el texto aquí revela una pedagogía del encuentro. Esto sí que tenemos que subrayar, porque esta es la forma como Jesús, como Dios, está queriendo sanar la relación entre nosotros. Toda nación, toda pelea, todo grupo étnico, solamente con el encuentro. El encuentro puede sanar heridas. Upeaina la pedagogía ya que se añade ave ñande yarañe. Solamente el encuentro entre las personas. Jesús va donde no se va. Jesús va a ese lugar donde está, entre comillas, prohibido, porque a la ñande enemigo. A opear y la dei, Job. Entonces, si Dios quiere, pea la ñande yaro y botá, upea la shemisionina, upea nago se ayuda lleva. Y entonces cuando dice aquí tenía que, Job,
Osasana, si Dios quiere, Osasana Abei, Osasana Abei, lleva por Samaria. Y viste que es cortito, ese es el 4, eso nomás dice. Osasana Abei, Perui, por Samaria. Pero para coñar de enemigos, diga tú, no, es la voluntad de Dios. Entonces es la pedagogía de salvación. Tenemos que ir hasta el lugar para poder salvar a esos hermanos. Jesús se va allí donde la gente no se va. Entonces cruza toda línea de exclusión, porque esto era exclusión. A ver, entonces ya con el Papa Francisco, este es el territorio de Descartes, ya, que dica tú y bebé ya, upea con las hechas de en sindesina. Pero ya de Yara, a ver, de Job, o si no te dice también, dei en griego, ya de Yara hoy postao vea, si Dios quiere, la voluntad del Señor. Entonces el corazón enviado, es decir, de Jesús, no selecciona a los enviados. No es que yo me voy a aquellos que tienen cara bonita nomás o me reciben bien. Yo no elijo por comodidad. Upepe añañando pona, upepe llevo pete patache, a upepe nambre, bienvenido. Hay cuando de tereré, yo me llamo te recibo, yo que orero, no. Ahí son enemigos. Y sin embargo, la necesidad expresa una lógica del amor que se obliga a sí misma por el bien del otro. Entonces yo siento una necesidad por dentro. Es una obligación mía, ¿verdad? Porque upea la misión y no upea nada, peñan de yara la chembúa, lleva dei, es la voluntad de Dios. Tengo que pasar, y tengo que pasar si Dios quiere, a Hana y su que fuera humana, a bebe Hana, mana, y para llevar también el evangelio de la salvación a todos. Y aquí te está hablando de cierta manera la famosa epifanía, ¿verdad? Para todas las naciones. Isaías, que nos habla muchísimo de eso, capítulo 60, etc. Todos estos elementos son esenciales y fundamentales. Esa gran luz que brilla en la oscuridad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y el versículo 4 también específicamente de nuestro estudio el día de hoy. Tenía que atravesar Samaria. Tenía que atravesar Samaria. Es una obligación moral, decíamos, es decir, una voluntad divina. Las palabras por eso que son muy importantes que sepamos y que aprendamos el griego, el hebreo, dei, si es voluntad de Dios, si Dios quiere, ya de ya lo hipotano, a sana hayan por salud a mí, pesera pea a cuevo a pepe Galilea, amo vean a sana, pero vía a sata si Dios quiere, por salud a mí, Samaria queda a la mitad de camino. Él podía haber elegido un camino mucho más corto, por el río Jordano, Yupía lleva, y sin muchas montañas ni nada. El otro era mucho más peligroso, inseguro, pero por voluntad de Dios. Ahí está, voluntad divina, el Job, como se dice en hebreo. Y bueno, tenemos algunas palabras claves. Tenía que, justamente esta palabra dei indica una necesidad divina. Marca los momentos donde el plan de Dios se impone ante el cálculo humano. Porque añadir el cálculo humano no debe ya estar, no, pero hay poco te peta pepe. Pero Vicente ahí porque este te en la montaña, donde puede ir el avión, donde puede ir o Juan Aburro Ari, donde puede haber bicicleta, donde puede haber moto, donde puede haber coche, donde puede haber taxi, donde puede haber bol, no, donde puede haber vaina. A ver, Cayu Ari, Urro Ari, y Urubi, carreta, y bueno, ya está no bebé. Se dan cuenta, querido amigo, esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces hay una voluntad que se impone, el dei, el Job, ante un deseo simplemente humano. Pues muchas veces dicen, no, pero viajaba y poco esterenti, yupia montaña, yupia pe, yupia moayeoleape,
apeta pepe demando aba pero bien ni que vejo pero bebe llevi asaltante o llevi la de monda etcétera había de todo. En fin, la misión de Jesús entonces, queridos amigos, de esta manera está regida más bien por el Dei, la voluntad del Padre, si Dios quiere. Es importante, tenía que, vean de frase, tenía que, Dei. Y así podemos decir que desde un aspecto bien antropológico, vivir este Dei, es decir, el Hov, esta voluntad divina, vivir esto, ordena prioridades y vence prejuicios. Ordena prioridades. ¿Cuál es la prioridad, queridos amigos, que nosotros tenemos? Esto es para pensar, ¿verdad? Si mi prioridad es el pecado y seguir siempre en la corrupción, seguir siempre siendo popindá, mondajá o lo que sea, esa es mi prioridad. Bueno, es tu prioridad, es tu prioridad. Entonces, entonces llama un Birman de ahí porque esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad humana. El Dei está contra toda voluntad humana donde yo entiendo y yo sé que te va a exigir algo, me exige algo, prioridad, tengo que priorizar. Dijimos luego que el plan de Dios se impone sobre el cálculo humano, se impone sobre lo que yo deseo y lo que yo quiero. Entonces se dan cuenta que aquí vos tenés que pensarlo bien. Si yo voy a seguir aquí, ambos usada siempre como vea porque o me ese la setajana, hasta ambos usas, hasta yepobete, hasta yapopea, entonces yapota virorei. Y entonces esos son los famosos TPY, esos son, etcétera, etcétera. Nosotros ya sabemos, no hace falta ni entrar en demasiados detalles porque coñande ya ñego y vamos ñande. Añande ya pilla pa moy ahí. Después le itao ya ñande a te enseguida ñande ya pilla pa enseguida. Y porque estamos los duchos en esta situación, porque estamos sufriendo esta realidad. Entonces no hace falta que se explique demasiado porque nosotros ya lo tenemos aquí, en la palma de la mano. Y entonces, queridos amigos, este sentir del Dei ordena nuestras prioridades. Tiene que ordenar nuestras prioridades. Porque el Dei quiere decir, pea la de yara o hipotao, pea con la voluntad de Dios. Hay otra palabra, el hecho de que tiene que atravesar por Samaria o a la Galilea. Porque él está en Judea, Samaria y Galilea. ¿Entiendes? Samaria, te ve como ingeniero. Y entonces, aquí, queridos amigos, está la palabra dierjomai. O si no, también en hebreo se dice el avar. Avar quiere decir atravesar, pasar. O dierjomai, que es en griego. Esto significa atravesar, cruzar, pasar. Desde el aspecto exegético, no es tránsito neutro, no es un tránsito, asamente se lleva. No, aquí no hay un tránsito pasar por pasar, sino que es un pasar que tiene la idea de que en ese pasar voy haciendo algo, voy dejando algo, voy sembrando algo, ¿entiendes? Es un pasar activo. Ajá, allá. Entonces, eso es lo que dijimos hace rato. Anga ajacueo Galilea, satandero, ajataro visitando, ajataro hipojano, ¿entienden? Pero ajacueo. Mi objetivo es ir hasta Galilea. Pero mi cruzar, el avar, el dierjomai, decíamos aquí, queridos amigos, quiere decir que es un tránsito, pero activo, no es pasivo, no es un neutro, sino que con una intencionalidad. Se sano pebe, ajata con una intencionalidad. Siendo haya pues no bebe, pero sacó bebe, ayapota abeyu vea, ¿entiendes? Eso es espectacular. Porque yo me puedo ir a Oviedo, pero la Oviedo, Samanteana, eso es otra cosa. Samanteana, acá, pero bien, Samanteana, Barrio Grande, Samanteana. Aquí no es Samanteana, sino que ajata asata pero via apitan de lo que ve allá puede yupea opea continúa hasta la serape. Espectacular, vierjomai. Eso es entonces el avar. Pasar por el lugar evitado abre posibilidad de sanación. Abre posibilidad de sanación. Porque aquí pues yo
nadie podía entrar porque somos enemigos, pero yo me voy ahora con una intencionalidad. Y el hecho de que yo pase con esa intencionalidad, esto puede ayudar para que eso que estaba enfermo, esa relación que no funcionaba, ahora pueda comenzar a funcionar, se pueda sanar y curar esas heridas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con este versículo 4 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Es muy interesante porque es tan cortito, ¿verdad? Y dice, tenía que atravesar Samaria. O en Judea, Bejona, Galilea, Bejaupea, o ya pues por Samaria. Pero aquí utiliza, decíamos, dos palabras claves, o una, ¿verdad? Solamente que con dos traducciones, con un sentido de voluntad de Dios, si Dios lo quiere. O mejor dicho, es como una moral reforzativa, ¿verdad? O sea, es una obligación moral. Asana, porque peala se misionina. Dei es en griego y Jov es en hebreo. Bueno, así entonces, como enseñanza, queridos amigos, de estas palabras claves, tenía que, ¿verdad? La misión siempre obedece a una necesidad divina. Peñandella ya puajinas maná la ñaña buco mundo aveario, peana estén la ñandella calcular y que todas muestra la ñaña convertir. Porque si no sabemos nuestra misión, si nosotros no tenemos un GPS, moto para la ñandela ya guataña, la ya usea, la ya hipotá, maena ya yuco mundo ape área lleva. Entonces, siempre vamos a estar a la deriva. Y entonces vamos a hacer popinda, pocane, todo lo que vos quieras, ñande ya puta. ¿Por qué? Y porque de allí cuando vivo va eva la ñande yara o yurea ñande. No tenemos clara nuestra misión. ¿Para qué Dios me mandó a este mundo? Por eso que muchos de los santos, lo primero luego, y nosotros, ¿verdad? Como en toda empresa, lo primero que hacemos es objetivar nuestra empresa. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? ¿Cuál es nuestro objetivo en este año? ¿Cuál es el objetivo de mi propia vida? Moto para la shagua tasejina, para el ya posean de objetivo la de GPS mola lenguaje C. Porque en de ahí no y entonces moto para la entonces va a ser la deriva, de aquí para allá, pum pum pum, pim pim pim, pito y flauta lleva. Pero lenguaje allá lleva peñan de yara o yerurea ande hina de ella pomo ay. Haupeo to la ñande yaguatana o peana yekwa ponana. Eva hina la ñande yara moya ñande peñan de no debe lleva. Ese es el objetivo. Ese es entonces el centro, el puntito hacia donde tenemos que caminar, queridos amigos. Por eso que toda misión, toda nuestra vida, que es una misión, obedece a una necesidad divina. ¿Cuál es esa necesidad divina? Ahí está la pregunta del millón. Quiere decir que ñande, ñajenduana, ñajeshana, ñareflexionana, ñayapona vete, ñamindu upona veñane akame, ñecuajan aveñane yarjuveñande. No a la comodidad. Entonces la misión de la vida del hombre no es la comodidad. Hay comintes, como pompas de jabón, geña de poesía, música, entonces como pompas de jabón, ahí mismo el mar te lleva donde sea, de acuerdo a las olas. No, queridos amigos. Y entonces y entonces incluso cuando viene la marea, nosotros somos capaces de pelear e ir contra corriente porque tenemos que luchar. Es difícil. Ahí está. Y nos va a costar seguramente, pero sin embargo tenemos un camino hacia donde vamos. Entonces esa misión obedece a una necesidad que es el Dei, el Jov, es decir, necesidad divina. Después, una segunda enseñanza es cruzar fronteras. Revela siempre, queridos amigos, el corazón inclusivo del Evangelio. Cruzar fronteras revela el corazón
inclusivo. Es decir, ave la ñande corazón lleva ñemoico, ave peñande no debe ñande ya esa pona, pepe ñande lleva tatañena, a pero ñande ya jadañena. Ese corazón inclusivo, queridos amigos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y solamente cuando tenemos bien clara nuestra misión, entonces podemos cruzar fronteras, podemos luchar y podemos ir más allá de esas fronteras que nos impiden, porque la frontera de la comodidad, la frontera de estar en nuestro grupito, entonces ñaña acomodado bebé, ya está la ña de sillón, ya está la ña de sofá, ya que bebé, en comodidad total. Sin embargo, cuando tenemos una misión, entonces ahí comenzamos a luchar, a pelear y buscar, ¿verdad?, para cruzar fronteras y llegar hasta nuestro objetivo. Un tercer elemento es evitar territorios heridos, retrasa la sanación. Evitar, ¿verdad? Si nosotros solamente evitamos, de eso no se habla, eso no se toca, entonces la corrupción sigue porque nadie le dice nada. A ver, coña de cuando ella ese a mí obispo cuera lleva a Cupeva, lleva una toña, lleva una carta pastoral maravillosa que hace una radiografía. Digo la dejó la médico, vea, lleva a él ya puede la médico la o me vende la poja. Porque algunos en la médico me entienden la poja ni de ese poco para la de tal cosa de uso vea. Amo pico ni hoy cuatro de pico a la médico a hueca tú adivino, no. Tiene que mandarse el análisis. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Muchas veces a veces dañan de médico cuando ya porque en la análisis, joya por la análisis, te esa. Diga tú calculamos así de peamo es por andu paiteta suela y mie. Diga tú calcula podría ser. Eso es de análisis te voy ya por bebé. Entonces, cañan de todas las posibilidades. Entonces, Pepe Guerutandere, mañana va a análisis y captura y yujú y captunde y yujuyete y jinae. Anílareme entre la pojan la pecha entre y moa. A lleva la erilla acertada jina a ver la imbase. Así también, queridos amigos, si nosotros evitamos entrar verdaderamente en la cuestión, nunca dañamos hay solución, nunca dañamos un guéramo. Y por eso dice, no podemos evitar, aquí Jesús no evita pasar por Samaria. Sabe que hay rivalidad, según el contexto histórico, llevan hoy casi, yaguán baracaya, oñón 10 y cuayo pesan, diga tú yo esa y cuay, pero sin embargo Jesús no evita el pasar por ahí. Otoño monguetán, entonces, el hecho de atravesar, entonces esto hace que inicie un diálogo, inicie algo, porque evitar pasar este territorio evita y retrasa toda sanación. Nunca dañamos un guéramo, ahí le añade problema. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es esta palabra justamente que teníamos del griego, ¿verdad? El dei, esta partícula dei, es voluntad de Dios. Mirar si Dios quiere. Esto desarma los prejuicios y recalibra los caminos. Desarma todo prejuicio. ¿En qué sentido, queridos amigos? En el sentido que, como es voluntad de Dios, o mejor dicho, yo quiero entender y saber cuál es la voluntad de Dios. Si Dios quiere asata, pero vea tañañemón que está de nada quiere copa mala solución. Pero esta es la voluntad de Dios. Quiere que todos se salven. Quiere que todos lleguemos a la unidad. Quiere que todos entonces lleguemos a comprendernos, a querernos, a amarnos y a trabajar como comunidad. Porque ñandego la ñambue iba de cuya lleva. Daego ñande yara la hombre iba. Ñande la ñambue la unidad. Ñande la ñambue coya de secta, acepta, ya popea. Pero no es que también uno sale por salir nomás, queridos amigos. Uno también tiene que reconocer y tiene que decir, ya puedo ahí en europea. Y entonces este hermano se enojó, seguramente que no estaba en el camino de la madurez, todo lo que sea, pero al final de cuentas, siendo maduro o no maduro, se enojó y salió, oye, por la Ibaía. Pero eso no quiere decir que ahora vamos a quedarnos en esa división. De las dos partes tiene que haber un reconocimiento. De mi parte, que se vean de que algo hice mal. Entonces tengo que hacer un mea culpa. Y la otra parte, entonces, la se posible, añemos ambuado o lo que sea, entonces tengo que mirar y decir, no,
Lo que yo estoy haciendo es peor. El remedio es peor, entonces, de la enfermedad. Y eso es lo que hacen muchas sectas. El remedio, yo ya por la llana de tu pa, pero al final de cuentas caemos en una peor corrupción, en una peor enfermedad. Porque después ya comenzamos la corrupción y a hacer otras cosas y otros objetivos. Apeñan de utama hoy ahí pea. Acá apeña urei, mañana gana ponama. Ya botaba la llana de gente, ya de cualquier urei, ¿entiendes? Y entonces, ahí sí que la división se hace peor todavía. Y ante la llana moral, ¿verdad? El tejido moral de nuestra nación. Upebeatu o solo tema de la llana de tejido moral allí. Entonces una quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida cotidiana escuchar el tenía que hasana, pero porque es voluntad de Dios. Esto conduce a encuentros decisivos, claro, porque aquí no es que yo estoy haciendo simplemente por lo que yo quiero o como yo quiero, ¿verdad? Sino que aquí verdaderamente, queridos amigos, esto me conduce a encuentros decisivos, me conduce a encuentros verdaderos. Entonces, el dei, entonces es una situación muy interior, muy profunda, que me ayuda a mí porque o se ve se apuesto muy a llevar. La sheipota en añamiento uparire ahí cuaponá, ya poma la discernimiento y purula ya acá y se ve. Y entonces desde aquí, queridos amigos, nos conduce a encuentros decisivos. Este va a ser el único camino para solucionar nuestros problemas, queridos amigos. Bueno, pidamos también esa gracia para nosotros, pidamos esa gracia para todos entonces. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.